Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. Porque creemos en Dios y creemos en su iglesia, aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentarles a nuestro querido y reverendo padre Rolando Torres, con su programa Alfa y Omega. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Más allá de mi alegría y también de mi dolor, yo creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo. Este es su programa Alfa y Omega con el padre Arturo, que está en conexión, y a todos los que nos van a escuchar en vivo, así que pues bienvenidos, y me da mucha alegría, ya veo que se están conectando poquito a poco, así que pues esperamos que en este día pues podamos estar aprovechando la presencia. Si nos escuchan bien, pues que espero que nos escuchen bien, bienvenidos a este su programa Alfa y Omega por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en su hogar, y por medio de Facebook Live. Hoy tengo el honor y el regalo de poder tener a un amigo, amigo de muchos años, sacerdote y hermano, que pues es el vicario judicial de la diócesis de Bridgeport, el padre Arthur Mollenhauer, que está con nosotros el día de hoy para acompañarnos sobre este tema, que como les dije, estábamos hablando sobre el sacramento del matrimonio, y él pues ha sacado de su tiempo y de su talento para hablar con nosotros en el día de hoy. Así que pues, padre, bienvenido. Gracias. Y pues ya vemos que está entrando bastantes personas, ya hay como 11 conectados, así que están ya 11 personas, un poquito, ya van por 13, ya se llegar a subiendo. todo el mundo, qué bueno. Sí, dice José, el de la radio, dice que se escucha muy bien. Qué bueno. Así que estamos ya conectados y estamos ya atentos. Es bien importante, José, que si alguien de la emisora tiene alguna pregunta, que por favor nos envíen por Facebook, por el Messenger, que yo estoy leyendo desde acá, que si quieren hacer alguna pregunta directamente al padre, la pueden hacer, no hay ningún problema, él está conectado. Y lo importante es que aprovechemos el tiempo, porque él dice que en una hora no da para todo lo que hay que hablar. Entonces, No, así. sí, así es. Así que pues hay mucho de qué hablar, y usted tiene cosas también que tiene que decir, así que ya mire, 21 personas conectadas que están ya viendo el programa, así que estamos muy contentos. Antes que nada queremos aprovechar este momento, este espacio, para dejarles saber que este próximo viernes vamos a hacer lo que pidió el Papa, que fue la consagración de la humanidad al Inmaculado Corazón de María. Y esto va a ser el próximo viernes 25 de marzo. Este acto de consagración va a comenzar con unas vísperas solemnes que serán celebradas al Sagrado Corazón de Jesús en Georgetown a las 7 p.m. Pero también alrededor del mundo se está pidiendo que se consagre el mundo entero al Inmaculado Corazón de María por el fin de la guerra y por la paz
en el mundo. Así que es bien importante que recuerden sacar tiempo. A los que preguntaron qué pasó con YouTube, ya se arregló, gracias a Dios. Ya pueden ver la iglesia en vivo y van a poder ver el viernes, comenzando a las 5 de la tarde, el círculo de oración por los sacerdotes, el cenáculo de oración por los sacerdotes va a estar orando a las 5 de la tarde, comenzando el acto de consagración, y ya empezaron las preguntas, padre, mire. Ya empezaron a preguntar. Y no hemos dicho nada. No han dicho nada y ya empezaron a preguntar. Pero todavía no pregunten, esperen un momento porque estoy dando la introducción. Entonces ya el padre pues va a tomar el tiempo para las preguntas, pero relax, denle una oportunidad a que se vayamos calentando los motores. Así que les recuerdo, próximo viernes es bien importante que saquen tiempo para la oración. Si pueden ir a la iglesia, vayan, para que oren por este acto de consagración al Inmaculado Corazón de María. Así que, sin más preámbulos, los voy a dejar con el padre Arthur Mollenhauer, vicario judicial de la diócesis de Bridgeport, que va a estar con ustedes hoy hablando sobre la nulidad matrimonial. Muy bien, ¿sí? Así que pues... Bueno, en primer lugar, gracias por este momento, porque yo no aparezco en radio, ni en televisión, ni en YouTube, ni en Facebook, ni en nada de eso, porque no es mi cómpito, no es mi, ¿verdad? No es mi expertise, digamos, como dicen los en inglés. Yo vi que el tema que usted puso fue sobre la anulación del matrimonio. Claro, sí. Porque alguien me preguntó una vez, padre, ¿usted anula matrimonios? Yo le dije, no, yo no anulo nada. Yo no puedo anular algo. La iglesia no anula nada. Lo que la iglesia hace es declara nulo. Esa es otra cosa. Entonces hay una diferencia, ¿no? Lo que no es, no es. Lo que es. Punto. Entonces no anulamos nada, no hay anulación del matrimonio. Hay declaración de nulidad, pero realmente lo que debemos de hablar es no nulidad, sino validez. Porque decimos un matrimonio o es válido o no es válido. Si es válido, entonces quiere decir que todos los efectos de ese matrimonio se conservan, ¿verdad? Y entonces, si es válido, es un matrimonio verdadero. Si es inválido, quiere decir que no es un matrimonio verdadero, por eso es nulo. Entonces nosotros declaramos un matrimonio nulo. Si no podemos declarar un matrimonio... ¿Qué quiere decir? Que no hay sacramento. O sea, que no ocurrió el sacramento. Bueno, hay que definir algunas cosas porque no todos los matrimonios son sacramentales. Okay. Entonces tenemos que volver al inicio. Muy bien. En algún momento los fariseos se acercaron a Jesús en el Evangelio de San Mateo 19 y le preguntaron, ¿es permitido el divorcio? Porque Moisés nos dice que si hay infidelidad podemos repudiar a la mujer. Y Jesucristo dijo, ¿no han leído lo que Dios definió desde el inicio? Entonces le preguntaron esto precisamente, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no han leído el que los hizo al principio, desde el inicio? Varón y hembra los hizo y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Entonces ya no son dos, son una sola cosa. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, Dios creó el matrimonio para todo ser humano, no solamente para los católicos. Entonces Dios puso su ley, y su ley es que, ¿verdad?, dejan su padre y su madre, se unen en un santo matrimonio. Entonces, hay matrimonio, el matrimonio es válido para todos los que se pueden casar. Incluso cuando dos no bautizados se casan, es verdadero matrimonio.
Escuchen bien eso. Ahora el padre está diciendo eso, hasta 2 no bautizados. Repita eso de nuevo, padre, porque es importante que la gente lo escuche claramente. Claro, Dios creó el matrimonio para todos los seres humanos. Tenemos posibilidad de casarnos si es nuestra vocación. Eso quiere decir bautizados como no bautizados. Y eso entre bautizados puede ser cristiano, puede ser católico, puede ser ortodoxo, puede ser, ¿verdad? Entonces, pero lo que pasa es que cuando 2 personas se casan válidamente y estas 2 personas estén bautizadas, es sacramento. Es sacramento. Entonces el sacramento es algo extra, digamos. Es algo que Dios pone encima de lo que es el matrimonio. Porque entre los cristianos el matrimonio es sacramento. Pero para los no cristianos, los no bautizados, no es sacramento, pero es matrimonio. Muy bien. Y también es válido. Y también todas las leyes del matrimonio les pertenecen, ¿verdad?, a estas personas. O sea, es una vez para siempre. Igual que para los bautizados. La ley de Dios es la ley de Dios. Y Él crea su ley para todos. Ahora, que todos caigamos dentro de lo que Él también quiere para nuestra salvación, no siempre pasa. Hay muchas personas no bautizadas que viven en el mundo. Hay otras personas bautizadas de otras fe que también viven en el mundo. Entonces es importante entender esto. Ahora, quiero explicarles cómo la Iglesia define el matrimonio. La alianza matrimonial por la cual el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Bien importante, consorcio de toda la vida, ¿verdad? Una sola cosa. Ordenado por su índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Eso es lo que es el matrimonio. Varón, mujer, que se unen para formar consorcio de vida por 2 fines. Para mejorarse como pareja, ¿verdad? O sea, el bien de ellos dos se comprometen. Consorcio puede ser también, tiene como compromiso, podría ser una palabra. Pero es un compromiso, pero un consorcio quiere decir que es realmente... Suena como negocio, pero... sí, la verdad es que es un término bien legal, ¿no? Quiere decir que forman una... ¿Alianza? Es una alianza, pero es como... No es un negocio en el sentido que nosotros entendemos negocio, ¿verdad? Económico, ajá. Pero el consorcio quiere decir una convivencia de vida. Es lo que queremos decir. Es una convivencia de vida en la cual los dos se complementan, ¿verdad? Y ellos buscan su bien como pareja. Muy bien. Entonces, es lo que queremos decir con consorcio, ¿no? Convivencia íntima que no solamente afecta al cuerpo, sino al alma, a la psicología, a todo ser humano. Entonces, realmente es uno de los vínculos más grandes que Dios ha creado, el matrimonio. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, siempre que se celebre ese matrimonio según el designio de Dios, tenemos que presumir que ese matrimonio es válido, sea válido, ¿no? Entonces, los fines del matrimonio son 2. El bien de la pareja, o bien de los cónyuges, y también la educación de los hijos, o sea, criar una familia. Son los 2 fines para esto lo que Dios ha creado. Ahora, tú no creaste el matrimonio, yo no creé el matrimonio, el gobierno no ha creado el matrimonio, Dios ha creado. A pesar de que quieren hacer pensar a la gente que sí, pero bueno. Sí, y no solamente confundirnos acerca de lo que es el matrimonio. Claro. ¿No? Porque ahora hablan de matrimonios también entre el mismo sexo, etc. No, eso no es lo que Dios ha creado.
Lo que Dios ha creado y ha querido desde el inicio, como dice Jesús, es hombre, mujer, ¿verdad? Convivencia de vida para complementarse, fortalecerse, tener una convivencia de vida íntima y crear también una familia. Perfecto. Entonces, esa es la idea de Dios sobre el matrimonio. Y todo el mundo puede hacer eso, en el sentido de que tienen la capacidad de hacer eso, ¿no? Nosotros no, porque estamos ya consagrados a Dios, entonces nosotros tomamos otro camino de vida. Pero las personas... Que ya hemos hablado de eso. Anteriormente estuvimos hablando sobre el sacramento del orden, que si quieren ver adelante, inclusive está grabado ya, cuando hablamos sobre el sacramento. De antemano les quiero explicar que lo que hemos estado caminando es sobre los 7 sacramentos y ya estamos en el último, el sacramento del matrimonio. Y lo importante y tan agradable que es tener la presencia del Padre Arthur con nosotros, porque obviamente él con su trabajo como vicario judicial nos ayuda a poder trabajar y de antemano sacando de su tiempo para que entendamos la mayoría de su trabajo, aunque tengo que decirlo públicamente que esto no es lo único que él hace. Y quiero que él sabe, él está hablando hoy sobre el matrimonio y sobre el proceso de nulidad, pero esto no es lo único que se hace en el tribunal eclesiástico. Se hacen miles de cosas en las cuales él tiene que trabajar como vicario judicial. Pero obviamente podríamos decir como cuánta cantidad los procesos de nulidad toman del tribunal. ¿Cuál es la cantidad? De un 100%, digamos. ¿Cuáles los procesos que es? ¿Como un 15, 20, 25%? No, por año puede ser hasta 100. La mayoría es procesos de nulidad, entonces. La mayor parte de mi trabajo, no. A ver, déjeme explicar un poco mi trabajo. Bueno, yo soy... Eso es bueno que lo expliquen, porque ustedes lo están viendo ahora, pero no entienden lo que es ser un vicario judicial. Vamos Claro. a aprovechar. Y yo soy el juez mayor del señor obispo. Yo soy su juez. O sea, él es mi jefe directo, por decirlo así. Y yo soy su juez, entonces. Cuando hay procesos en la iglesia que tienen que ver con no solamente los matrimonios, la nulidad de los matrimonios donde hay que formar un tribunal para juzgar los casos, sino otros casos también, desafortunadamente, cuando hay pleitos, cuando hay dificultades entre instituciones en la iglesia, por ejemplo, supongamos que hay 2 parroquias que están peleando acerca de una propiedad. Entro yo para tratar de arreglar. Hasta con propiedades tiene que trabajar. No cosas civiles, pero cosas que tienen que ver con la iglesia. Muy bien. Procesos de quejas de parroquianos contra clero, todo tipo de cosas. Entonces, y además, yo también ayudo al señor obispo con otras cosas que tienen que ver con el derecho canónico. Decretos, declaraciones, si hay un tema que él necesita un poco esclarecido porque está tratando un asunto canónico con algún orden religiosa o con algunas parroquias. Hemos tenido, por ejemplo, últimamente en la diócesis algunas uniones de parroquias, ¿no? Okay, sí. Entonces, cuando 2 parroquias se unen, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo tiene que ser el decreto? ¿Qué pasa con la propiedad de estas 2 parroquias? ¿Se puede poner un nuevo nombre o hay que tenerlo? Todas estas cosas yo le ayudo también a entender. Inclusive no trabaja solo, usted tiene una oficina completa para que tienes un grupo de personas que lo ayudan. Completa, solo. Sí, tenemos otros 3 jueces que trabajan conmigo. Los 3 son sacerdotes también, no todos viven aquí mismo. Y luego tengo una asistente administrativa que ayuda con todo lo que son archivos, papeles, cartas, etcétera. Pero realmente soy yo que manejo todo el proceso y toda la oficina, digamos, ¿no? Perfecto.
Y cuando el señor obispo me llama para otras opiniones canónicas o cosas, o que me pide que estudie algo profundamente, no le tengo que llevar un informe o decirle, no, darle mi opinión acerca de... Por ejemplo, estamos hablando de últimamente de las consignas del Santo Padre acerca de la misa en latín. Él quería entender estas consignas del Papa y cómo aplicarlas en la diócesis. Entonces yo tuve que hacerle un estudio, ¿verdad?, de cómo hacer esto aquí en la diócesis. Cosas así. Perfecto. Padre, hay no sé si tenía algo más que decir sobre los procesos antes de comenzar con las preguntas, porque hay mucha gente que tiene muchas dudas. Sí, entonces los fines del matrimonio, como hemos dicho, son dos: bien de los cónyuges y después también la educación de la prole, criar una familia. Son los dos fines del matrimonio. ¿Okay? Pero hay también unas propiedades del matrimonio que hay que entender. Y hay dos propiedades esenciales, nada más dos. Una es la unidad, ¿ok? O sea, yo me uno a esta persona y solamente esta persona. Cuando yo escojo esta persona me escoge a mí, ¿verdad? Como pareja, ¿no? Yo excluyo a todas las demás personas. Entonces es exclusiva mi elección. Muy a diferencia de los matrimonios, por ejemplo, como los mormones, que ellos pueden tener múltiples parejas, o los musulmanes, que pueden tener más de una esposa. Claro. Nosotros es una sola. Una sola, porque eso es lo que Dios ha definido. Muy bien. Dios no ha en ese sentido nos diferenciamos de esas religiones o de esas... obviamente que no piensan así. No, y desafortunadamente ellos no siguen la divina revelación. Lo que Jesús dijo desde el inicio, Dios quiso. Ellos no reconocen eso. Entonces ellos se desvían incluso de la fe que hay en la Biblia. Muy bien. Dios ha definido el matrimonio con dos personas nada más, una y uno, de por vida, ¿verdad? Entonces, la unidad es muy importante. Yo tengo la intención de permanecerme unida con esta persona. Luego, la otra característica o la propiedad es la indisolubilidad. Un matrimonio es indisoluble. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Jesús dijo, que lo que Dios unió no lo separe nadie. Nunca. Entonces, ese vínculo, ¿verdad? Esa unión no es separable. Por eso yo no hago anulaciones. Yo no puedo separar, ¿no? O un matrimonio es o no es. Entonces, lo que hacemos nosotros es, cuando una persona viene y dice, Padre, yo quiero investigar mi matrimonio para ver si fue o no un matrimonio válido. Yo no cuestiono de que fueran a la iglesia, que hicieron tal, que estuvieron juntos tanto tiempo, que tuvieron tantos hijos. No, todo eso sí. Incluso yo no dudo de sus intenciones. Yo no me fui a la iglesia. Yo me fui a la iglesia para casarme de por vida. No resultó. Entonces, muchos matrimonios desafortunadamente se desintegran. Pero no todos los matrimonios que se desintegran son inválidos. Muchos pueden ser, otros pueden no ser. Entonces, lo que hacemos nosotros en el tribunal es reunimos toda la información de ambas partes, de testigos, de lo que conocían estas personas, etc. Entramos en profundo para ver si en el momento en que ellos tomaron sus votos, ese matrimonio ante Dios es válido o no. O si no ante Dios, sino ante en cuanto a la ley natural, porque dos personas no bautizadas nunca fueron a la iglesia. Se casaron según sus tradiciones del pueblo, según sus tradiciones de donde vivían, etc. Entonces tenemos que investigar esto para ver si fue válido o no. Perfecto. Ahora, hay varias cosas que pueden hacer un matrimonio no válido. Vamos a hablar de tres
porque básicamente hay 3 que hacen un matrimonio no inválido. Entonces, impedimentos. ¿Qué quiere decir? Un impedimento es un obstáculo al matrimonio. Por ejemplo, las personas vienen con nosotros a decir, padre, queremos casarnos, ¿verdad? Una de las primeras preguntas que les hacemos es, bueno, ¿han estado casados antes? Y esto es importante en preguntar por qué. Porque si tienen un matrimonio válido con otra persona, no pueden casarse de nuevo. Es un impedimento. Claro. Otro impedimento sería, la iglesia ha definido que el matrimonio de una mujer menos de 14 años no es válido. Entonces tiene que tener una edad mínima de 14 años para una mujer y varón 16 años. Si yo vengo donde el cura y yo quiero casarme, pero solo tengo 13 años, no puedo, es un impedimento. Entonces, los impedimentos obstaculizan un verdadero matrimonio. Si yo me casé entonces con un impedimento y ese impedimento todavía existe, mi matrimonio no es válido. Pero además de impedimentos, también la iglesia pide que nos casemos también con una cierta forma. Si soy católico, la iglesia dice, tú católico, tú católica, tienes que casarte frente a un oficiante con 2 testigos. Si no, y ese oficiante tiene que ser representante de la iglesia. Si tú no hiciste eso, ese matrimonio no es válido. Por ejemplo, un católico va con su esposa o su enamorado o su enamorado y se casan en ¿cómo se llama? En el centro civil de la ciudad, frente a un juez. No es válido. ¿Por qué? Porque no respetaron la forma que pide la iglesia. Y hacemos una declaración rápida, si podemos probar que esa forma es inválida. Luego, y esto aquí es donde viene la parte difícil, el consentimiento también. Si hay un consentimiento inválido, el matrimonio puede ser inválido. ¿Y el consentimiento qué es? Pues es cuando yo digo que sí y ella dice que sí. O yo digo que sí y él dice que sí. Yo me comprometo. Yo te tomo a ti en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, ¿verdad? Etcétera, etcétera, toda mi vida. Si ese consentimiento está viciado, entonces es inválido ese matrimonio. Ahora, Viciado significa que hay algo que no está bien. Sí, que hay algo que lastima ese exactamente, que ha dañado ese vínculo. Que hay varias razones por las cuales. Hay muchas razones por las cuales, sí. Entonces ahí es donde nosotros entramos y esos son la mayoría de los casos. Tenemos que ver el consentimiento, porque y lo mismo con el sacerdocio, ¿verdad? Cuando nosotros, el obispo nos pregunta, ¿estás dispuesto? ¿Me prometes obediencia? ¿Quieres la orden sacerdotal, etcétera? Y decimos sí, yo quiero, ¿verdad? En el matrimonio es algo parecido, pero lo que pasa es que los contrayentes son ellos mismos que dicen que sí. Una dice que sí y otro dice que sí. Y los dos diciendo que sí forman enseguida ese vínculo matrimonial. Claro que sí. Ese es el eslabón que los une, ¿verdad? El consentimiento. Si ese consentimiento está bueno, el matrimonio está bueno. Si ese consentimiento está malo, el matrimonio está malo. Muy bien. ¿Cuándo puede ser un consentimiento malo? Bueno, cuando yo digo que sí, pero realmente quise decir que no. que es muy extraño. O fue obligado también, ¿no? Otra cosa es que o cuando una persona fue forzada. Forzada, esa obligada. Pero esa fuerza tiene que ser grave. Grave.
no solamente es que sentí presión, todos sentimos presión. Cuando yo también fui a ordenarme, me sentí un poco de presión. Me subí la presión ese día ante Dios. Es que lo voy a hacer, me van a ordenar sacerdote. Y uno se siente un poquito. También en el matrimonio hay algo de eso. Pero eso no hace nulo el matrimonio. Estaba con mariposas en el estómago el día cuando me casé. Es normal. Son sentimientos normales. Eso no... Un ejemplo de obligar que puedo utilizar para que la gente también entienda lo que está diciendo el padre. Por ejemplo, la niña joven, más de 14 años, vamos a decir, tiene 18 19 años. Tiene su noviecito, queda embarazada y el papá le dice con un arma, o te casas con ella o te mato. Y entonces lo están forzando. El matrimonio, porque es por miedo, es forzado. Sí, o no. ¿Qué ha pasado? Porque ha pasado, he visto casos. Podría haber pasado, sí, pero... Son telenovelas, ¿verdad? Pero parece telenovela, pero... A ver, dejemos fuera las armas. Pero, por ejemplo, si un papá dice, o una mamá dice, hija mía, o te cases o te excomulgamos de la familia. Te sacamos de la herencia. O ya no formas parte de esta familia, porque esto no se da en nuestra familia. ¿Qué hace entonces la presión es tal de que no es una presión física, pero es una presión psicológica muy grave. Y para personas tan jóvenes muchas veces se sienten como no tengo salida. Entre la espada y la pared. Claro. Sí, como dice. O, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Una persona que miente o esconde algo a la otra persona. Eso tiene un nombre, ¿verdad? En el proceso canónico tiene un nombre. Cuando la persona miente, ustedes le tienen un nombre. Tiene un nombre latín que es el dolo. El dolo, pero no se conoce como dolo. Bueno. Nosotros cuando pensamos dolo, pensamos dolor. y no, entonces... Preferimos decir, ¿verdad? Un engaño. Por engaño. ¿Okay? Por engaño. Yo puedo también engañar a una persona. Por ejemplo, yo puedo representar... Si una persona, por ejemplo, se va a casar, y para esa persona la fe es muy importante, y una persona se representa como una persona de fe, y que vive, y después de matrimonio... De repente deja de ir a la iglesia, ya no quiere bautizar a los hijos, ya no quiere nada con la iglesia, nada con la fe. Pues me engañaste. Yo me casé contigo pensando que tú eras una persona de fe y solamente fue una imagen falsa para que me casara. Claro, me engañaste. El engaño, no. Entonces, y eso es algo que puede interrumpir o de alguna forma desbalancear, digamos, la convivencia íntima de la pareja. Entonces afecta directamente el matrimonio mismo. Entonces es una razón por la cual, ¿verdad? Y hay muchas otras razones, hay como 17 razones, imagínense. Hay una persona que preguntó dónde se consiguen los documentos para el proceso. Bueno, el padre está diciendo que pues obviamente un proceso que se conoce como proceso de anulación, así es que como lo ponen, y usted lo puede conseguir en su diócesis. O sea, es bien importante porque yo sé que aquí hay mucha gente que no solamente está hablando desde la diócesis de Bridgeport, pero estamos viendo, la persona que me escribió, sé que la pregunta que la hizo desde Puerto Rico. Así que, ¿cómo usted puede conseguir los documentos? Tiene que definitivamente ir a la página de internet de su diócesis bajo el título del departamento del tribunal, así se llama, Tribunal Eclesiástico. Eso es lo único que tiene que buscar. O inclusive puede ponerlo en el search. Usted pone Tribunal Eclesiástico Diócesis a la que usted pertenezca. Entonces ya cuando usted pone Tribunal Eclesiástico Diócesis tal, le va a salir la página. Bueno, yo me imagino que todos tienen que tener... Sí, hay diversas diócesis, tienen diversas nomenclaturas para eso. Sí. En algunos diócesis tiene que entrar donde dice matrimonio y después entra en el tribunal. Ajá. No todos tienen tribunal, pero
Si busca eso, Si busca seguro eso, que la vas a encontrar y ahí va a ver que normalmente tienen los documentos puestos. Dice, bueno, hay ya gente que está preguntando, pero yo quiero aprovechar porque hubo gente que envió preguntas antes, ¿ok? Pero déjeme referirme a cómo bueno. hacemos en esta diócesis. Normalmente una persona no va, busca los documentos, rellena todo y después va donde el tribunal. No. Hay un paso previo que es muy importante. Yo te conozco a ti, mi párroco. Muy bien. Padre, yo soy miembro de tu parroquia, yo vengo a decir, te he visto, etcétera, ¿no? Mire, estoy en este proceso. Vente conmigo, siéntate conmigo, vamos a analizar tus documentos a ver si tienes todo en orden. Y luego en un segundo paso se envía. Se pide también entonces que sea revisado el formulario, ¿verdad? Por un experto que deben ser nuestros párrocos. Pero el señor obispo aquí me ha permitido, de hecho ha pedido, y lo hice, formé 8 diáconos. En este momento en nuestra diócesis de Bridgeport tenemos 8 diáconos a los cuales pueden ir las personas para que las ayuden con todo su formulario. Sí. Pero muy buen punto para los que nos están escuchando. Obviamente yo les estoy diciendo dónde se consiguen los documentos, pero lo que está explicando el padre, que es maravilloso para que lo sepan, es que tiene que ir primero donde su párroco. Ahí es donde tiene que ir primero. Donde su párroco, hablarle sus inquietudes y probablemente, digo que yo, bueno, de un 100%, probablemente un 80% le va a ayudar en el proceso, ¿verdad? Y si no, pues o por lo menos lo va a conectar con alguien que le ayude. ¿Y qué pasa si voy donde mi párroco no tiene tiempo, no le interesa, que se olvida? Entonces nos llaman directamente a nosotros y le damos las pautas para seguir. ¿O lo refieren con otra Yo persona? lo refiero con una persona que puede ayudar. Eva Padilla nos está escribiendo, usted la conoce. Dice, el marido engaña a la esposa, abandona el hogar, su nueva pareja es atea, él abandona a Dios también y se convierte en ateo. En esta situación, ¿se puede anular el matrimonio? No sé. Eva Padilla. Dice, el marido engaña, repito, el marido engaña a la esposa, abandona el hogar, su nueva pareja es atea, él abandona a Dios también y se convierte en ateo. En esta situación, ¿se puede anular el matrimonio? Supongo que estamos hablando del primer matrimonio, porque siempre tenemos que partir desde ahí, el primer matrimonio, claro. Porque hay personas que están en su tercer matrimonio y llegan con un caso. Tenemos que remontar hasta el primero para averiguar si el primero es válido. Dice que sí. El primero es válido. Sí, dice que está hablando del primero. Sí, entonces sí, podemos comenzar un proceso a cuanto... Pero volvemos otra vez, hay que empezar un proceso, no quiere decir que el padre dice que hay que investigar si se puede anular, porque también hay otras razones más que tienen que ver con el proceso, que es lo que está explicando el padre. Esto no es algo que se hace inmediatamente. Claro. Y luego, mire, como yo dije antes, hay muchos matrimonios que se desintegran. No todo lo que se desintegran son inválidos. Claro. Hay que tener esto bien en la mente. Porque hay matrimonios porque por varias razones desafortunadamente no resultaron, pero no quiere decir que el vínculo fue inválido. Claro que sí. Infidelidad, digamos, o engaño, como dicen, ¿verdad? Es que mi marido me fue infiel, mi esposa me fue infiel. Esa es razón por nulidad. Pues sí y no, depende. Porque tenemos que volver la vista atrás para ver cuál fue la intención cuando se casaron. Muy bien. Una persona que prometió fidelidad, pero no cumplió, porque en su mente no estaba ahí, ¿verdad? Nunca tenía la intención de permanecer fiel. Entonces no es válido ese matrimonio. No es válido. Pero si en un inicio, sí, yo me casé, yo quería ser infiel, desafortunadamente 15 años después conocí a otra persona y fui infiel.
pero mi inicio, ¿verdad? Mi inicio actitud fue fidelidad, entonces ese matrimonio todavía es válido. Okay. Tenemos que ver. Por eso investigar. hacemos la investigación. Muy bien. José Barahona pregunta: si alguien de la pareja del matrimonio no quiere tener hijos, ¿la esposa o el esposo puede pedir anulación del matrimonio como consecuencia de esto? El de no querer hijos, de no criar una familia, es una de las razones comunes para una nulidad matrimonial, invalidez, digamos. Y de hecho, cuando las dos personas se casan, nosotros como sacerdotes les preguntamos frente a los fieles: ¿están dispuestos a recibir los hijos que Dios envía? Dicen sí, sí. Cuando una persona dice que sí, se entiende que quiso decir que sí. Pero si hubo reservas ahí y realmente no quería tener hijos pero simplemente lo dijo, entonces otro engaño, otra mentira, entonces sí es razón. O supongamos que no dijo nada, pero todas sus actitudes comprueban de que su intención fue no tener hijos y podemos probarlo también. Muy bien. Bueno, aquí preguntan. Estas llegaron por escrito. Dice: ¿las dos partes tienen que estar de acuerdo para la anulación? ¿O alguna parte por derecho puede solicitar una anulación aunque la otra parte no quiera ceder? Es ley de que cuando recibimos una petición tenemos que contactar a las dos partes. Muy bien. Okay. Pero las dos partes no necesariamente tienen que responder, pero tenemos que responder su derecho a tener una escucha en el caso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el matrimonio no es tuyo, no es mío. El matrimonio viene de Dios. El matrimonio es para la humanidad. Es para todo ser humano. Entonces yo no tengo derecho sobre el matrimonio, tú tienes derecho sobre el matrimonio. Entonces tenemos que respetar ambas partes, su participación en el proceso. Tenemos que respetar también el mismo sacramento o el mismo matrimonio, como también tenemos que respetar el bien común, porque el matrimonio es un bien común también, es parte de la sociedad. Entonces, cuando nosotros analizamos y hacemos una investigación matrimonial, tenemos obligación de respetar no solamente ese matrimonio, sino ambas partes que puedan participar si quieren, y también tenemos que respetar el bien común que encierra el matrimonio. Otra pregunta: ¿qué pasa si una persona que solicita la anulación se encuentra acá o en otro país? ¿Cómo se procede? La iglesia nos permite examinar los matrimonios o en un lugar donde tuvieron lugar o en el lugar donde vive una de las partes, ¿ok? O en un lugar donde la mayor parte de las pruebas o evidencia se puede recolectar. Okay. Entonces, una persona viene conmigo, dice: padre, yo vivo aquí en Fairfield, pero me casé en Francia. Okay. ¿Puedo comenzar el proceso aquí? Y la respuesta es sí, porque tú vives aquí. Importante eso. Aunque te casaste en Francia. Okay. O si quieres, puedes marcharte también para Francia a hacer el trámite ahí. Hablando sobre ese caso de los casos, padre, el Papa hizo un cambio. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuántos años fue que hizo el Papa? Como 3, 4 años ya. Que Sí, dijo que los procesos son como que explique cuál fue el cambio para que la gente entienda qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que hizo el Papa Francisco a nivel mundial? Él hizo la reforma del procedimiento, ¿ok? Y la reforma fue la siguiente. Antes, el proceso tenía como 2 pasos. Si nuestro tribunal declaró un matrimonio nulo, teníamos que enviarlo a otro tribunal para que también diera el mismo voto.
Ajá. Si no diera el mismo voto, el caso va a tercera etapa. Wow. Entonces el proceso fue más complicado. Lo que dijo el Papa es que no, una vez que se apruebe en una instancia, ya termina el caso ahí. Wow. No tiene que ir a una segunda instancia para confirmación. Perfecto. Eso era antes. Luego también las reglas acerca de dónde se podía tramitar el proceso estaba un poquito difícil, porque si la persona no vivía ahí, tenía que enviarla, o no se casara ahí, pero el Papa ha simplificado eso. Luego también hay un proceso corto que el Papa instituyó. Y un proceso corto es cuando es más que claro, y hay mucha evidencia de que este matrimonio es inválido. Pero hay restricciones, porque las dos partes tienen que venir juntas y declarar juntas en un mismo momento frente al juez. ¿Y ha pasado? ¿Usted ha tenido esos Aquí casos? no, difícilmente se dé. Sí, porque hay cosas donde hay casos donde uno dice, wow, este matrimonio parece inválido, hay muchas razones, pero las partes están en diversas partes. Casi siempre pasa así. Sí, entonces los procesos son más largos. Bueno. Y de hecho había una pregunta ahí Sí. de cuánto tarda un proceso. Sí, ese era ¿cuánto puede llevar un proceso de anulación? Y el Papa quiere que los procesos no lleven más de un año. Está bien desear eso, pero cuando uno trabaja con un staff personal muy reducido como nosotros, yo tengo una persona administrativa en la oficina, yo manejo todos los casos, que son cientos de tantos casos que tengo ahora, más otras cosas que me pone encima del señor obispo, y tengo solo 3 jueces que me ayudan en juzgar los casos. Entonces, a veces es más de un... Pero yo he tenido casos menos de un año. Por eso es que es bien importante, y esto lo decimos públicamente, los procesos que se llevan en el tribunal hay que tener mucha paciencia. Porque hay mucha gente que es muy, ¿cuál es la palabra, padre? Muy instigadora, ¿no? Insistente. Y no entienden que para que un proceso pueda llevarse claramente y sin problema, toma tiempo. Y en todos estos casos hay que tener paciencia. Entonces, claro, el Papa dice que es menos de un año, pero eso depende de cada situación, ¿sabes? Sí. Hay que tener mucha paciencia. Yo me pongo en su lugar y yo entiendo. Es que me gustaría resolver esto cuanto antes. Yo también. Yo no estoy en contra. Yo estoy ayudando a las personas a declarar en su declaración de nulidades. Para eso estamos aquí, para ayudarles. Pero padre, Rocío, perdóname, que te aclare. Yo comprendo que lo que escuchaste fue que en menos de un año, qué rápido ahora. Ok, no, pero estamos aclarando que hay procesos que pueden ser en menos de un año, pueden ser, pero no todos lo son. Hay procesos que se toman más tiempo. Por eso que estamos diciendo que hay que tener paciencia. Lo que el padre quiere decir es, hay procesos que pueden ser menos de un año y el Papa pide que sea en un año, pero hay veces que no se puede. Por ejemplo, él no puede porque a veces tiene demasiadas cosas. No, yo tengo algunos casos que han durado 5 años. También por muchas dificultades, porque todo depende no solamente de los tiempos establecidos para un caso, sino a veces uno está esperando direcciones que no tiene. Yo no sé dónde vive mi ex esposo, pues tiene que saber. Usted me pide ¿Si tienen hijos más tiene todavía? que buscarlo. Es que yo no sé, pero tiene que saber. Yo no lo voy a buscar, no tengo tiempo. Yo estoy haciendo el proceso y con mucho gusto nos empeñamos en hacer todo lo que debemos, pero ustedes también tienen obligaciones al presentar su caso. Claro que sí. Yo no puedo hacer todo el trabajo previo. No, y luego hay personas que dicen, bueno, yo esperé 15 años, entonces ahora vengo a presentar mi caso. Bueno, denos un tiempo también a nosotros, por favor. Has esperado 15 años y ahora me obliga a mí a apurarme a tratar de sacar una cosa en menos de un año cuando no es posible. Claro. No.
Es que yo con gusto Presionan. Sí, yo hago lo que puedo, hacemos lo que podemos. Y tú me conoces, yo soy rápido. Sí. Yo hago las cosas, no dejo esperando a la gente. Pero aún así no hay cosas que no Aún se así pueden. hay casos que... Una pregunta importante. Esta yo creo que muchos la tienen. ¿Tiene un costo la anulación de un matrimonio y cuánto puede ser el costo? En nuestra diócesis el costo es... Ahora, para interrumpir, ya tenemos 47 personas que están viendo. 47. Ya se bajó 40, pero están ahí, más de 40. Estamos bien, tenemos mucha gente. Bueno, padre. Entonces, ¿cuánto cuesta? En nuestra diócesis el costo es 0. Cero, nada. 0 pesos, 0 dólares, 0 monedas. Dolor de cabeza para él. Dolor de cabeza. Pero bueno, vivimos con dolores de cabeza, no hay problema. No, el costo es 0. Déjeme precisar una cosa. Okay. Si hay alguna necesidad de que el tribunal necesite de ti algo para procesar su caso y eso tiene un costo, eso no lo podemos cubrir. Okay. Y ya... Como un ejemplo, padre, de eso, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si Sellos. si yo tengo que sacar un documento como un testimonio de algo, etcétera, el tribunal no cubre ese gasto. Claro, o te tiene que buscar un documento, o si incluso y está estipulado en el mismo documento que tú entregas, tu petición. Tú tienes que poner tus iniciales ahí, claro, donde tú, ¿verdad? Estás de acuerdo con esto, lo otro, y es muy importante que lo lean. Antes no era así, ¿verdad? Antes había que pagar. Antes uno tenía que pagar por el proceso, sí, 300, hasta 500, hasta $800. No, ahora es gratis. Y miren, de verdad, en el tribunal movemos mar y tierra para ayudarles a resolver el caso. Yo no soy indolente. Yo me he movido muchas piedras muchas veces para ayudar a las personas con sus casos. Pero incluso así dicen, es que la iglesia esto, es que la iglesia tal, es que la iglesia cual. Y yo digo, perdón. No, la iglesia, en primer lugar, tú te casaste, la iglesia no te presionó a casarte. Te casaste porque quisiste. Bueno, no funcionó, ok, ya. Y ahora vienes a pedir a la iglesia que te ayude a examinar este matrimonio con mucho gusto. Pero no nos pongan presiones indebidas. Claro que sí. Estamos para ayudar lo que podemos, pero no somos un gobierno que tiene miles y miles de trabajadores que no hacemos nada. Y que ¿verdad? Que eso es lo que la gente piensa. Padre, aquí preguntan, ¿un hijo o los hijos pueden interferir en la anulación? En algunos casos, algunas familias han ofrecido su parecer. La verdad, no son partes en el proceso. Entonces, las terceras partes no pueden participar, no tienen ningún derecho de participar en el proceso. No tienen, claro. Lo que tienen derecho a participar en el proceso son las dos partes. Están poniendo cuánto se pagaba antes. ya lo dijimos. No, ellas están poniéndolo ahí. Cuánto se pagaba antes. Cuánto yo no sé. Sí, no, pero el Papa ha pedido eso ya. Ya el Papa lo cambió, así que... Entonces, los que tienen derecho a participar en el proceso son las dos partes, sus testigos. Y si ellos quieren un abogado nombrado o permitido por mí que les ayuden en su proceso, o sea, para ayudarles, ¿verdad? Claro. Pero además de eso, nadie puede... No, y hay una cosa muy importante, padre. Este es confidencial. Ellos prometen confidencialidad, yo les prometo mi confidencialidad. Esto no va a ninguna parte, yo no converso esto con nadie, solamente contigo, yo con la otra parte. Tampoco yo digo de una parte a otra, es que ella dijo, es que no, yo no tengo derecho de hacer eso. Sí. Yo trabajo contigo y trabajo contigo. Voy a hacer una pregunta, José. Yo sé que tú estás en vivo, viéndonos desde María Evangelizadora Radio. Van a ser las 3.
Y ya se nos está acabando el tiempo. El padre no ha contestado ni 2 preguntas todavía. Yo no sé si podemos coger un poquito más, no mucho, como unos 15 minutos más, además de las 3, pero necesito que me deje el permiso porque de lo contrario tenemos que cortar el programa a las 3. Así que solamente me tienes que dejar saber si sí o si no. Lo único que te estoy pidiendo son como unos 15 minutos, no más de eso. Así que me tienes que dejar saber si se puede o no. Dice alguien, ¿cuántos testigos son requeridos? Dice que sí, padre. Que José Polanco en la emisora dice que sí, que podemos coger 15 minutos más. Vamos a cubrir todo lo que podamos aquí. 15 minutos. Se piden por lo menos 3 testigos, si sea posible. Bueno. Pero hay algunos casos donde, por ejemplo, no es posible conseguir unos testigos. Y vemos qué podemos hacer con eso, ¿verdad? Sí. Dice, hay quien pregunta si los hijos son ilegítimos. No es ilegítimo y no quiere decir que entonces mi vida pasada, ¿qué pasa? ¿Se borra? No se borra. Tú fuiste con toda la intención a la iglesia, hicieron todo de buena fe, etcétera. La iglesia no considera a los hijos ilegítimos para nada. No, son nacidos del amor de Dios y el amor, tu amor también, ¿verdad? Por razones pues inesperadas, un matrimonio declarado inválido, pero los hijos no son inválidos. Perfecto. Dice aquí, yo comencé el proceso, Mayra Toribio dice, yo comencé el proceso en el año 2008 en mi país y en eso vine a vivir acá y el proceso quedó paralizado y luego que regresé hace alrededor de 6 años obtuve la nulidad. En ese proceso dice que en ese tiempo, eso está poniendo ella después, dice, es que antes el proceso no era todo en el mismo lugar. Había que enviar a la Santa Sede y eso traía gastos, que eran como unos $800. No, pero están hablando del tiempo de antes, ahora no. No, y eso es solamente si hay un apelo. Si una persona apela, o sea, contesta el resultado, puede ser que sí vaya a la Santa Sede, si los cortes aquí no pueden resolver el issue, digamos. Bien importante ese. Padre, Mari Carmen Baeza de Greenwich dice que le extraña mucho por allá, en San Roque, es de allá. Dice, padre, para hacer renovación de votos matrimoniales, ¿también se requiere llenar algunos documentos? No, y de hecho no hablamos de renovación de votos matrimoniales porque los votos se hacen una sola vez. Okay. Uno se casa una sola vez. Lo que hacemos es la bendición de su matrimonio, ¿ok? También hay un concepto que uno dice, yo quiero bendecir mi matrimonio. No hay bendición de matrimonio, se casa, punto. El sacerdote no bendice tu matrimonio. Ustedes bendicen su matrimonio cuando se comprometen. Muy bien. ¿Verdad? Dios bendice el matrimonio en el momento en que ustedes dicen sí y sí, ¿verdad? Ahora lo que la iglesia hace es una conmemoración en el aniversario de su matrimonio y el sacerdote le hace lo que nos piden ahora, que no renovemos los votos. Podemos hacer una oración sobre los presentes, pueden de alguna forma bendecir sus anillos de nuevo, pero no se paran votos ahí para renovar sus votos, claro, porque ya se casaron. Ya lo hicieron. Dice aquí una pregunta, dice Evelyn Mansfield, de aquí de la parroquia de Santa María. Dice, tengo una pregunta para el padre Arthur. Dice, estamos pensando casarnos en septiembre del 2023. ¿Cuánto tiempo se tarda un anulamiento en ser aprobado? ¿Cuándo debemos empezar el procedimiento? Gracias. Yo diría que la mayoría de los casos salen en 1 año o menos. Mayoría. Desafortunadamente, con los cambios que hemos tenido en el tribunal, COVID, etcétera, realmente pero seguimos trabajando durante todo COVID, sí, aunque con un personal mínimo, pero y ahora estamos ya, gracias a Dios, sacando adelante todas las cosas que estaban ahí estancadas durante algún tiempo, y el proceso está tardando 1 año más o menos, un poquito menos. Entonces es mejor comenzar cuanto antes. Cuanto antes, ahí tienes la contestación. Ahora, la otra pregunta, que esta es una de las últimas, dice, ¿qué pasa cuando una anulación se aprueba o se lleva a cabo? ¿Las parejas se confiesan? ¿Y el pecado de haber estado con otra persona sería adulterio porque hay hijos de por medio?
Hay muchas preguntas ahí y tenemos que también tenemos que definir algunas cosas, ¿ok? Yo no sé quién vive en pecado, quién no vive en pecado. Okay. ¿Quién soy yo para juzgar, como dice el Papa Francisco, quién vive y quién no vive en el pecado? Lo que sí puedo decir es que cuando una persona convive y no esté casada, o cuando están divorciados y vueltos a casar y conviven, yo puedo decir que viven en una situación irregular. Y esa situación irregular no es reconocida por la iglesia. Entonces, en las situaciones irregulares, las personas no pueden recibir los sacramentos. Una vez que se regularice la situación irregular, pueden volver a recibir los sacramentos. Yo no quiero entrar a decir quién vive en pecado, quién no vive en pecado. Yo no sé. Yo no soy su conciencia. Cada uno tiene su conciencia frente a Dios, sabe si está viviendo de acuerdo con la ley de Dios o no, y las razones por las cuales. Porque desafortunadamente hay personas que viven en ciertas situaciones por decisiones malas que han tomado en su vida, pero hace años, ahora han vuelto a la fe, ahora han vuelto a... Entonces, todo eso tratamos de... Para eso estamos aquí, Padre, ¿no? Los sacerdotes, para ayudarles a arreglar estas situaciones. José, yo no sé si en la emisora tienen alguna persona que haya preguntado algo, porque ya aquí, las personas que nos están viendo, que tenemos más de 45 personas que están en vivo, si pueden hacer una pregunta, tenemos unos minutitos más, no es que tengamos mucho, pero tenemos unos minutitos más con el Padre Arturo, aprovechando que está aquí, y también aprovechando si es que hay alguna pregunta de parte de personas de la emisora de María Evangelizadora Radio. Si me la pueden escribir por aquí por el Messenger de Facebook, podemos nosotros leérselas al Padre. De lo contrario, pues ya no vamos a, pues ya mismo vamos a cortar porque ya son las 3. Si más nadie tiene ninguna pregunta, pues yo voy a dejar al Padre Arturo con los últimos hablar sobre su trabajo. Y ya dice, podría hablar con el Padre sobre tengo 2 años con el proceso de anulación. ¿Y de dónde es esa persona? Porque no me están diciendo de dónde es. Dice José, dice que podría hablar con el Padre sobre la anulación. Eso es lo que él está hablando, lleva 1 hora. Tengo 2 años con el proceso. Bueno, probablemente estas personas sean de Nueva York. Y pues entonces ya es diferente. Eso es bien importante aclarar, Padre. ¿Cada tribunal tiene su proceso particular o todos tienen que ir con la misma mentalidad? Todos tenemos el mismo proceso, no todos tenemos el mismo personal. También nos ayudamos mutuamente cuando tenemos que ayudarnos. Por ejemplo, yo he tenido este año 2 personas que me han llamado de otra diócesis y me han pedido que yo les dé unos consejos para su proceso que llevan en X diócesis o en otro lugar. Con mucho gusto lo hago, si tengo tiempo y puedo, ¿no? Entonces yo puedo aconsejar a algunas personas acerca de su proceso y cuál es el paso. Normalmente me gusta que sean del local, ¿no? Para no sobreextenderme y tener que, ¿verdad? Pero sí lo he hecho y hay muchos canonistas que son abogados canónicos que han hecho lo mismo. Dice Edith García, le puede preguntar al Padre si después de 10 años de matrimonio, me imagino que tu esposa no puede tener niños porque se realizó abortos en su juventud, ¿puede el hombre pedir nulidad? Wow. Hay varias preguntas ahí y hay varios asuntos que habría que averiguar. En primer lugar, si alguien, la pregunta es si alguien es estéril antes de casarse o no, pues puede tener hijos o antes de casarse o no, o es una persona es impotente. Entonces habría que estudiar el caso. Dice que se realizó abortos en su juventud y que pues obviamente parece que dañó su órgano reproductivo, me imagino que sí. Bueno, si se casó sin tener posibilidad de tener hijos y lo supo,
y lo escondió a su pareja, puede ser una razón por nulidad matrimonial. Oye, ahí Pero- estamos hablando de lo que el padre habló sobre la mentira, sobre mentir, en el engaño, sobre engañar. Si hay un engaño, pues obviamente hay razones, claro. Pero en eso, de nuevo, le pedimos a esta persona que vaya a su iglesia, hable con su párroco, comience el proceso. Si es que es la única manera que pueden empezar es que comiencen el Y proceso. si no sabe el párroco, que llame al tribunal, Claro y que sí. a una persona en el tribunal puede dar unos consejos. ¿Sí? Claro que sí. Ujú. Muy bien, la pregunta de Evelyn Mansfield se la acabamos de hacer, él acaba de decir, así que, bueno, si no hay más preguntas, padre, lo último que usted quisiera decir antes de que terminara. Espere, Eva Padilla escribió otra vez, que ella escribió bastante, espérese, mire. Esta pareja se casa por la ley pública, viven juntos 38 años, él nunca ha querido casarse por la iglesia y ella sí. Es una ferviente católica, han criado una linda familia, ella sueña con poder comulgar. ¿Podría hacerlo? Yo no puedo meterme en un caso particular, en el sentido de que dar un juicio de que si esa persona o la otra puede recibir los sacramentos. Deberían consultar a su director espiritual, porque yo no conozco la situación actual en que viva. Lo que diría como una norma general, cuando personas viven en una situación irregular, y esa es una situación irregular, no deberían acercarse a los sacramentos. Ahora, eso puede tener excepciones. Esas excepciones tendrían que ver con su director espiritual, porque yo no sé cómo viven. Entonces, ahora bien, lo que sí sabemos que un matrimonio civil para un católico no es válido, no es matrimonio, punto. No, fuimos a donde el juez, nos casamos, no es matrimonio. Tiene semblanza del matrimonio, pero no es matrimonio. Es importante que sepan eso. Entonces, tiene que haber matrimonio. Y la manera de regularizar ese matrimonio son dos. Si él no quiere casarse por la iglesia y ya dice que, mire, yo considero que mis votos ante el juez son válidos, entonces ella puede ir donde el obispo o venir donde nosotros y pedir que sanamos ese matrimonio. El señor obispo puede reconocer por la iglesia ese matrimonio como válido, aunque él no sepa, si ella quiere. Escuchen esto es bien importante, padre. Repítalo de nuevo porque hay mucha gente que no sabe esto, quizás no lo Sí, sepan. eso Es bien se llama importante. sanación de mi matrimonio. Si yo con mi pareja nos casamos por el civil y no hubo ningún impedimento en ese matrimonio, o sea, yo fui libre a casarme, me casé con el civil, yo soy católico o católica, yo quiero reconocer mi matrimonio, pero mi pareja no quiere y considera que ya estamos casados, ¿para qué? Y toma en serio sus votos, esa parte puede venir con nosotros y nosotros con el señor obispo podemos sanar ese matrimonio, o sea, reconocerlo en la iglesia como válido, y esa persona ya es libre para recibir, ya se ha arreglado su situación. Muy bien. Mucha gente sí no lo saben. sí. No, esto no lo sabe. Esto es algo que es muy, muy importante. Pero ¿sabe? otras cosas, esas no son para las personas divorciadas. No es para todo el mundo tampoco. No, esas son para personas que tienen un primer matrimonio ante un juez, pero no se ha regularizado en la iglesia. Que la mayoría de la gente se casa en la iglesia. También, Que también. dicen, no, vamos a casarnos en la iglesia, se acabó. Que es lo que más común se ve. En un caso como este, bastante raro. Muy particular. Una última pregunta, padre, antes de terminar. Cuando hay un matrimonio civil, hay que llenar una documentación, enviarla a la diócesis para hacer un proceso en donde ese matrimonio se prueba que ya no es impedimento para el matrimonio por la iglesia. Ese procedimiento sería bueno que se lo explicara a la gente, lo de lack of... Ya lo expliqué en algún sentido, porque acuérdese que hablamos antes de tres cosas en el matrimonio que hay que distinguir.
el consentimiento, la forma en la cual se lleva a cabo el matrimonio y los impedimentos. Aquí estamos hablando de forma, no de consentimiento. Okay. Lo que hago yo en los procesos largos es por el consentimiento. Vamos a examinar si el consentimiento... No, pero estamos hablando de un matrimonio. Por ejemplo, si alguien se quiere casar por la iglesia, Sí. pero se casó por lo civil anteriormente, eso es lo que yo estoy hablando. Okay. Sí, unas personas están casadas por el civil y ahora Se divorció por lo civil y quiere casarse por la iglesia. Esos documentos que hay que mandar a la iglesia, a la diócesis, para que usted los firme, como que ese matrimonio civil... Por eso digo, yo lack of form. There you go. Entonces, por eso estoy hablando de la Perfecto. forma. La forma, un católico es obligado a casarse por la forma que pide la iglesia. ¿Qué es? Un oficiante reconocido por la iglesia y 2 testigos. Muy bien. Yo fui donde el juez y mi best man y mi, ¿cómo se llama? La otra, estuvieron presentes. No importa, no válido ese matrimonio. Entonces, pero yo ya me libré yo me divorcié y ya ahora estoy separado o separada de esa persona y ahora quiero casarme. Bueno, igualmente yo tengo que evaluar eso, ver los documentos y también es una declaración de nulidad, pero es otro tipo. Es una declaración de nulidad por la forma en que se casaron, no por el consentimiento. Muy bien. Porque cuando hacemos declaración de nulidad de matrimonios católicos, presumimos que fueron casados válidamente. Este es un matrimonio inválido desde el principio por forma, falta de forma. Y eso es bien importante saberlo porque es algo que se pide en la iglesia cuando se van a hacer los matrimonios por la iglesia. Siempre se les pregunta, ¿se han casado por lo civil? ¿Están divorciados? Y nosotros tenemos que hacer, todos los sacerdotes, todos tenemos que hacer esos procesos, pero lamentablemente pues no todo el mundo lo hace y lo que queremos es que sepan que se tienen que hacer todos estos procesos. ¿Para qué? Para que el matrimonio sea bueno y válido. Hay varios que escribieron por ahí agradeciendo. Lo que sí quiero decirles es que para mí el sacramento del matrimonio es el más complicado en la iglesia. Y más que el orden. Bueno, mucho más, porque sí, porque tiene todas estas normas. No solamente está la ley divina, como dije. Dios definió el matrimonio así, sino también hay leyes eclesiales, o sea, la iglesia ha creado otras leyes encima para garantizar que vivamos de acuerdo al plan de Dios. Y eso es lo que dificulta mucho todos estos trámites. Muy bien. Bueno, padre, unas últimas palabras antes de cerrar el programa. No, gracias a todos y bueno, siempre estamos a la orden para servirles en el tribunal para lo que necesiten. Cualquier pregunta nos pueden mandar un email o llamar a mi asistente por teléfono. O a la ¿verdad? parroquia, claro que sí. A la parroquia, sí. Así que muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias a la gente de María Evangelizadora Radio. Les dejamos saber que este programa va a estar aquí en el Facebook por mucho tiempo. Yo estoy seguro que mucha gente más lo va a ver. Y si usted tiene alguna otra pregunta que le surge después, simplemente me la escriben por Messenger. Yo se la hago llegar al padre y yo estoy seguro que él con mucho gusto les contesta si tiene tiempo, porque una de las cosas importantes es que él está sacando de su tiempo para poder estar aquí con nosotros y eso es lo que agradecemos. Así que Padre Arturo, gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes, a los que se conectaron, gracias a ya hay casi 50 personas, pero probablemente muchos más van a ver el programa, así que muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Y pues nos vemos la próxima semana aquí por su programa Alfa y Omega, por María Evangelizadora Radio y un pedacito de cielo en su hogar y por Facebook Live. Así que muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino más allá.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.